Dicen que el destino suele llegar cuando menos lo esperamos. Alejandro tenía 42 años y estaba convencido de que su familia lo había abandonado para siempre. Había aprendido a vivir con ese dolor hasta que una tarde, en un parque de Valencia, 3 niñas desconocidas señalaron el tatuaje de una estrella de mar que llevaba junto a la clavícula y le dijeron algo imposible. Su madre tenía exactamente el mismo. Lo que parecía una simple coincidencia terminó revelando una verdad oculta durante más de 4 décadas. Una madre que nunca dejó de buscarlo. Una hermana que pasó 30 años intentando encontrarlo y un secreto familiar capaz de cambiarlo todo. Pero si nadie lo había olvidado jamás, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Quién le robó a Alejandro toda una vida junto a su familia? Quédate hasta el final, porque la respuesta es mucho más sorprendente y emocionante de lo que imaginas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Martín llevaba años convencido de que el trabajo era la única forma de mantener el control sobre su vida. Cada mañana comenzaba antes del amanecer en su empresa de logística de Valencia y terminaba cuando la ciudad ya descansaba. Había construido una compañía respetada, una casa cómoda y una rutina impecable. Sin embargo, ningún éxito profesional había conseguido llenar el vacío que arrastraba desde la infancia. Aquella mañana de sábado, decidió dejar el teléfono de trabajo en casa. Era una promesa que le había hecho a Lucía, después de cancelar 2 paseos consecutivos por culpa de reuniones inesperadas. La niña, de 8 años, lo esperaba junto a la puerta con una sonrisa tan luminosa que resultaba imposible negarle nada. Caminaron juntos hacia el jardín del Turia, mientras Valencia disfrutaba de una agradable tarde de primavera. Las terrazas estaban llenas. Los ciclistas recorrían los senderos y las familias aprovechaban el buen tiempo para pasear. Lucía avanzaba unos pasos delante de su padre, hablando sin parar sobre un proyecto escolar y sobre una amiga a la que quería invitar a casa. Alejandro la escuchaba con atención. Aunque nunca había sido especialmente bueno expresando sus sentimientos, ella era la razón de cada sacrificio que había hecho durante los últimos años. «Papá, deberías descansar más», comentó la niña mientras cruzaban un puente peatonal. Alejandro sonrió. «¿Y quién dirigirá la empresa entonces?» «Pues alguien que no trabaje los sábados». La respuesta hizo que ambos soltaran una pequeña carcajada. Al llegar al parque, Lucía corrió hacia una zona cercana a una fuente rodeada de árboles. Alejandro se sentó en un banco desde donde podía verla perfectamente. La niña saludaba a otros niños con la facilidad de quien todavía cree que el mundo está lleno de amigos por conocer. Mientras la veía jugar, se acomodó distraídamente el cuello de la camisa. Durante un instante, quedó visible la pequeña estrella de mar tatuada cerca de su clavícula izquierda. Era el único vínculo que conservaba con sus primeros recuerdos. Nadie había sabido explicarle nunca qué significado tenía, ni por qué aquel símbolo había terminado formando parte de su vida. Durante años, imaginó que escondía una historia importante o una respuesta que jamás llegaría a conocer. Con el tiempo dejó de buscar explicaciones, o al menos eso intentaba creer. Cerca de allí, un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo la sombra de unos árboles. Una pareja paseaba tomada de la mano y un abuelo enseñaba a su nieto a montar en bicicleta. Aquellas escenas cotidianas despertaban una sensación incómoda dentro de él. Alejandro nunca había conocido a sus padres, nunca había tenido abuelos, nunca había escuchado historias familiares alrededor de una mesa. Quizá por eso valoraba tanto a Lucía. Ella era la familia que sí tenía. La única certeza que la vida le había regalado. A unos metros de distancia, 3 niñas idénticas observaban discretamente desde un sendero cercano. Parecían tener unos 10 años.
Hablaban entre ellas en voz baja mientras dirigían repetidas miradas hacia el banco donde estaba sentado Alejandro. Una de ellas señalaba algo. Las otras asentían. Después volvían a mirarlo. Alejandro no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en su hija. Las niñas continuaron susurrando durante varios minutos. Finalmente, la más decidida respiró hondo y comenzó a caminar hacia él. Sus hermanas la siguieron de inmediato. Lucía seguía jugando junto a la fuente cuando Alejandro se puso de pie para llamarla. Al hacerlo, el cuello de la camisa volvió a desplazarse ligeramente, dejando visible el tatuaje durante unos segundos. En ese mismo instante escuchó una voz infantil detrás de él. «Señor». Alejandro se giró. Las tres niñas lo contemplaban con una mezcla de curiosidad y emoción. La que estaba en el centro levantó lentamente la mano y señaló hacia su clavícula. ¿Dónde consiguió ese tatuaje de estrella de mar? La pregunta dejó a Alejandro inmóvil durante unos segundos. No era una pregunta extraña en sí misma, pero había algo en la forma en que la niña la formuló que despertó una sensación difícil de explicar. Contempló a las tres pequeñas. Eran idénticas, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos brillantes y la misma expresión expectante. «Lo tengo desde que era niño», respondió finalmente. «No sé exactamente por qué está ahí». Las tres intercambiaron una mirada rápida. «Lo sabíamos», susurró una de ellas. «¿Cómo que lo sabíais?», preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. La niña, que parecía llamarse Alba, dio un paso adelante. «Porque nuestra madre tiene uno igual». Por un instante, Alejandro creyó haber escuchado mal. ¿Un tatuaje igual? Las tres asintieron al mismo tiempo. «Exactamente igual», añadió Noah. «Una estrella de mar en el mismo sitio». Alejandro sonrió con educación, intentando restar importancia al asunto. Las estrellas de mar son bastante comunes, pero las niñas no parecían convencidas. Vega señaló hacia su clavícula. «La vuestra tiene una pequeña marca en una de las puntas». Aquella respuesta borró la sonrisa de Alejandro. Instintivamente bajó la mirada hacia el tatuaje. La marca existía. Una diminuta irregularidad en una de las líneas que formaban el dibujo, casi imposible de apreciar a simple vista. «¿Cómo sabéis eso?», preguntó con voz más seria. Las tres se encogieron de hombros. «Porque el de mamá tiene exactamente la misma». Alejandro estudió a las niñas durante unos segundos. No parecían estar inventando nada. De hecho, hablaban con una naturalidad desconcertante, como si aquella conversación fuera completamente normal para ellas. A pocos metros, Lucía se acercó corriendo. «¿Quiénes son?», preguntó con curiosidad. «Somos Alba, Noah y Vega», respondieron casi al mismo tiempo. Lucía soltó una pequeña risa. «¿Sois trillizas?». «Sí». Las cuatro niñas comenzaron a hablar como si se conocieran desde hacía tiempo. Alejandro, sin embargo, seguía atrapado en la conversación anterior. «¿Vuestra madre os habló alguna vez de este tatuaje?», preguntó. Alba asintió. «Muchas veces. Dice que pertenece a una persona importante y que algún día volvería», añadió Noah. Aquellas palabras provocaron un escalofrío en Alejandro. Toda su vida había intentado ignorar las preguntas sobre su origen. Había aprendido a vivir sin respuestas. Sin embargo, aquellas niñas acababan de despertar una curiosidad que creía enterrada para siempre. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó finalmente. Las tres sonrieron. «Muy cerca». Señalaron hacia la zona de terraza situada al otro lado del sendero. Entre varios puestos se encontraba una pequeña heladería artesanal decorada con macetas de flores y carteles pintados a mano. Varias personas hacían cola para comprar helados, aprovechando el buen tiempo. Detrás del mostrador, trabajaba una mujer de cabello oscuro recogido en una trenza. Desde aquella distancia, era imposible distinguir su rostro con claridad. Pero algo llamó inmediatamente la atención de Alejandro. La mujer llevaba una blusa de cuello abierto
y junto a la clavícula izquierda se distinguía claramente el dibujo de una pequeña estrella de mar. Sintió un vuelco en el estómago. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación sencilla. Debía existir. Sin embargo, las niñas ya caminaban en dirección al puesto. «Venid», dijo Vega alegremente. Lucía dirigió una mirada interrogante a su padre. «¿Vamos?». Alejandro dudó. Su parte más racional le decía que aquello era absurdo. Pero otra, mucho más profunda, le pedía avanzar. Terminó siguiendo a las niñas. A medida que se acercaban, pudo distinguir mejor a la mujer. Parecía rondar los 30 y muchos años. Su expresión era amable y transmitía una extraña serenidad. Atendía a los clientes con una sonrisa mientras organizaba varios recipientes de helado. Entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. La reacción fue inmediata. La caja que sostenía entre las manos resbaló y cayó al suelo. El ruido hizo que varias personas se giraran. Pero ella ni siquiera pareció notarlo. Su rostro perdió todo el color. Sus labios temblaron ligeramente. Y tuvo que apoyarse en el mostrador para recuperar el equilibrio. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de moverse. La mujer fijó la vista en la estrella de mar tatuada junto a la clavícula de Alejandro. Después volvió a contemplarlo directamente, como si estuviera mirando algo que llevaba años esperando encontrar. Y en aquel instante, Alejandro comprendió que para ella, tampoco se trataba de un simple encuentro casual. La mujer permaneció inmóvil varios segundos, incapaz de apartar la mirada de Alejandro. El bullicio del parque continuaba a su alrededor, pero para ambos parecía haber quedado en un segundo plano. Las trillizas sonreían discretamente, como si hubieran esperado aquel momento durante mucho tiempo. Alejandro sintió que la garganta se le secaba. No entendía lo que estaba ocurriendo. No conocía a aquella mujer. Al menos eso creía. Ella respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. Sus manos temblaban mientras se inclinaba para recoger la caja caída. Antes de que pudiera hacerlo, Alejandro se acercó y la ayudó. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse, la emoción en el rostro de la mujer era imposible de ocultar. «Gracias», susurró ella. La voz le pareció extrañamente familiar. No porque la hubiera escuchado antes, sino porque despertaba una sensación difícil de explicar. Las trillizas seguían la escena con evidente ilusión. Lucía también comenzaba a percibir que estaba ocurriendo algo importante. «Mamá», dijo Alba suavemente. «Es él». La mujer cerró los ojos durante un instante. Cuando volvió a abrirlos, tuvo que contener la emoción antes de responder. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Perdone», dijo con cautela. «¿Nos conocemos?». La mujer intentó sonreír. «Creo que esta es una conversación que debería haber ocurrido hace muchos años». Aquella respuesta no hizo más que aumentar su confusión. Las niñas se acercaron a Lucía y comenzaron a hablar con ella para dar cierta privacidad a los adultos. La mujer respiró hondo. «¿Tu nombre es Alejandro Martín?». El aire pareció atascarse en el pecho de Alejandro. Muy pocas personas conocían su nombre completo. «Sí», respondió lentamente. Ella bajó la mirada unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego volvió a fijarla en él. «Naciste el 12 de septiembre». Alejandro se quedó inmóvil. «¿Cómo sabe eso?». La mujer continuó hablando. «Pasaste los primeros años de tu vida en un orfanato cerca de Castellón». El rostro de Alejandro se tensó. «¿Quién es usted?». La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. La mujer no pareció ofenderse. Al contrario, parecía comprender perfectamente su reacción. «Sé que esto es difícil de creer». «Difícil no. Imposible». «Lo sé». Durante unos segundos ninguno dijo nada. El viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Las voces de los niños llenaban el parque. Pero Alejandro apenas escuchaba nada.
La mujer levantó lentamente una mano hacia la clavícula izquierda. Allí podía verse claramente el pequeño tatuaje de estrella de mar. Después, señaló el tatuaje de Alejandro. Eran idénticos. He vivido toda mi vida preguntándome quién más llevaba esta misma estrella, dijo con la voz quebrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Por qué? Ella respiró profundamente antes de responder. Porque era la única pista que conservábamos de nuestra infancia. Hace apenas una semana, un investigador privado logró localizarte en Valencia. Sabía quién eras y dónde vivías, pero no tuve el valor de acercarme. Vine hoy al parque porque me dijeron que solías venir aquí con tu hija los sábados. Aquella confesión dejó a Alejandro aún más desconcertado. Nada de aquello parecía una casualidad. No entiendo nada, murmuró. La mujer dio un pequeño paso hacia él. Lo sé. Volvió a recorrer su rostro con atención, como quien intenta recuperar años perdidos. He imaginado este momento miles de veces. Alejandro sintió una creciente inquietud. Cada palabra parecía acercarlo a una verdad que aún no estaba preparado para escuchar. Dígame quién es. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso. Las trillizas, a pocos metros, permanecían en silencio. Incluso Lucía parecía contener la respiración. Finalmente, la mujer reunió todo su valor. Me llamo Isabel Romero. Alejandro esperó una explicación, pero ella permaneció inmóvil durante unos segundos más, como si las siguientes palabras fueran las más importantes de toda su vida. Cuando por fin habló, su voz apenas fue un susurro. Alejandro, llevo más de 30 años buscándote. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Buscarme? Isabel asintió lentamente. Sí. Alejandro negó con la cabeza. Nada tenía sentido. Absolutamente nada. Entonces Isabel pronunció la frase que cambió su vida para siempre. Porque soy tu hermana. Alejandro la contempló sin poder reaccionar. Su mente rechazaba aquellas palabras. No tenía hermanos. Nunca los había tenido. Al menos eso era lo que había creído durante 42 años. Pero antes de que pudiera responder, Isabel añadió algo que lo dejó completamente paralizado. Y no he venido sola a encontrarte. Alejandro sintió un frío recorrer todo su cuerpo. Isabel dio un paso más cerca. Sus ojos brillaban de emoción. Mamá sigue viva. Y por primera vez en décadas, Alejandro comprendió que todo lo que creía saber sobre su propia historia estaba a punto de derrumbarse. Isabel no apartó la mirada de Alejandro. Durante años había imaginado aquel encuentro de 1000 maneras distintas, pero ninguna se parecía a la realidad. Frente a ella, estaba el hermano que había buscado durante más de 3 décadas. Alejandro permanecía inmóvil. Las palabras seguían resonando dentro de su cabeza. Mamá sigue viva. No sabía qué decir. Toda su vida había creído una verdad dolorosa. Había sido abandonado. Ahora, en apenas unos minutos, esa certeza comenzaba a resquebrajarse. Lucía miró a su padre con preocupación. ¿Papá? Alejandro reaccionó al escuchar su voz. Le dedicó una pequeña sonrisa para tranquilizarla. Isabel comprendió que necesitaba tiempo. No tienes que creerme ahora mismo, dijo con suavidad. Yo tampoco lo habría creído si estuviera en tu lugar. Alejandro respiró profundamente. Si esto es verdad, ¿dónde está ella? Muy cerca. Aquella misma tarde aceptó acompañarlas. Caminaron por varias calles tranquilas de Valencia, hasta llegar al apartamento de Isabel, cerca del antiguo cauce del Turia. Durante el trayecto, apenas hablaron. Las trillizas caminaban junto a Lucía como si fueran amigas de toda la vida. Al entrar, Alejandro percibió una sensación extraña. Era un hogar cálido. Las paredes estaban llenas de fotografías y dibujos infantiles. Aquella casa transmitía exactamente lo contrario de la soledad con la que él había crecido. Antes de que pudiera acercarse a una estantería, escuchó el suave sonido de unas ruedas. Giró lentamente.
Una mujer anciana apareció en el pasillo. Iba sentada en una silla de ruedas. Su cabello completamente blanco caía sobre los hombros. Pero fueron sus ojos los que dejaron sin aliento a Alejandro. Aquellos ojos parecían conocerlo desde siempre. La mujer se llevó una mano al pecho. Durante unos segundos ninguno pudo hablar. Finalmente pronunció una sola palabra. Alejandro. Aquella voz parecía contener 40 años de ausencia. Mi niño. Algo se removió dentro de él. ¿Por qué? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaste? El silencio llenó la habitación. Carmen cerró los ojos. Nunca hubo un día en que no pensara en ti. Alejandro apretó los puños. Pero crecí solo. Lo sé. Pensando que nadie me quería. La anciana bajó la mirada. Y ese ha sido el mayor dolor de mi vida. Isabel colocó una vieja caja frente a él. Abre la caja. Alejandro obedeció. Dentro encontró decenas de sobres amarillentos. Cartas. Todas llevaban escrito su nombre. Tomó una al azar. Mi querido Alejandro, hoy vuelvo a preguntar por ti. Nadie ha podido decirme dónde estás. No sé si algún día leerás estas palabras, pero necesito que sepas que nunca he dejado de buscarte. Tomó varias más. Todas contaban la misma historia. Años de búsqueda. Años de esperanza. Años de amor. Entre los documentos encontró informes y registros acumulados durante décadas. Carmen permanecía en silencio. Nunca dejé de buscarte. Por primera vez, Alejandro comenzó a comprender que aquella mujer no estaba fingiendo. Entonces encontró un antiguo certificado de nacimiento. Su mirada se detuvo sobre el apellido. Martín. Frunció el ceño. Carmen comprendió inmediatamente la duda. Conservaste el apellido de tu padre, Martín, porque así te registró antes de que nos separáramos. Isabel, en cambio, se quedó conmigo y adoptó mi apellido, Romero. Alejandro asintió lentamente. Entonces otro documento llamó su atención. Era una fotografía antigua tomada junto al mar. En ella aparecían dos niños pequeños junto a Carmen. Los dos llevaban dibujada una pequeña estrella de mar cerca de la clavícula. Fue idea de vuestro abuelo, explicó Carmen con una leve sonrisa. Cada verano os pintaba aquella estrella con tinta temporal para recordar que la familia siempre encuentra el camino de regreso a casa. Alejandro observó la fotografía unos segundos. ¿Y el tatuaje?, preguntó. Una emoción especial cruzó el rostro de Carmen. Cuando nos separaron, Isabel prometió tatuarse esa estrella al hacerse mayor para no olvidarte. Años después, cuando el investigador encontró fotografías tuyas, descubrimos que tú habías hecho exactamente lo mismo sin saberlo. Alejandro volvió a mirar la imagen. Por primera vez comprendió que aquella estrella no era solo un dibujo. Era un vínculo con una historia que le habían arrebatado. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta. Si me buscaste tanto, ¿qué ocurrió realmente? La expresión de Carmen cambió. Isabel bajó la mirada. Finalmente, la anciana tomó aire. Porque hubo alguien que destruyó nuestra familia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. Carmen apretó con fuerza la fotografía que descansaba sobre sus piernas. Y ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Durante los días siguientes, Alejandro sintió que su mundo entero había cambiado. Las cartas de Carmen seguían ocupando sus pensamientos incluso cuando intentaba concentrarse en el trabajo. Durante 42 años, había vivido convencido de que nadie lo había buscado jamás. Ahora sabía que una madre había dedicado buena parte de su vida a encontrarlo. Sin embargo, aceptar aquella verdad no resultaba sencillo. Había demasiados años de dolor acumulados y demasiadas preguntas sin respuesta. Una tarde, Isabel lo invitó a una pequeña cafetería cerca de la Plaza de la Virgen. El lugar estaba lleno de vecinos que conversaban mientras disfrutaban de café y churros recién hechos. Carmen también estaba allí. Por primera vez, Alejandro se sentó junto a ellas sin sentir la necesidad de marcharse.
La conversación transcurrió con calma hasta que Carmen mencionó el nombre que todos parecían evitar. Fernando. Tu padre era un hombre poderoso, dijo con serenidad. Tenía dinero, influencia y una enorme necesidad de controlar todo lo que ocurría a su alrededor. Alejandro guardó silencio. Carmen le contó cómo Fernando tomó decisiones por toda la familia durante años. Quería decidir dónde vivirían, cómo crecerían sus hijos y qué futuro debían tener. Cuando ella intentó alejarse para protegerlos, comenzaron los enfrentamientos. Pensé que alejándolos era la única forma de mantenerlos a salvo, confesó. Aquellas palabras ya no sonaban como una justificación. Finalmente Isabel abrió su bolso y sacó una pequeña tarjeta. La colocó sobre la mesa. No tienes que decidir nada hoy, dijo suavemente. Pero esta es la dirección de la residencia donde vive Fernando. Alejandro bajó la vista. ¿Quiere verme? Carmen asintió. Hace años que pregunta por ti. ¿Y por qué nunca me buscó? Porque cuando quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. No sabía dónde estabas. Aquella respuesta no eliminó el resentimiento, pero tampoco sonó a mentira. Alejandro terminó guardando la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. Durante las semanas siguientes comenzó a compartir cada vez más tiempo con Isabel y las niñas. Lucía se adaptó rápidamente a aquella nueva familia. Jugaba con Alba, Noah y Vega. Compartía meriendas y llenaba de risas cualquier lugar donde estuviera. A veces Alejandro las contemplaba desde lejos. Y cada vez que lo hacía sentía algo que había echado de menos toda su vida. Una sensación de pertenencia. Por primera vez veía una familia creciendo a su alrededor. No una familia perfecta. Una familia real. Aquella misma noche, Carmen le mostró una vieja fotografía tomada junto al mar. En ella aparecía con 2 niños pequeños. Alejandro reconoció inmediatamente a Isabel. El otro niño era él. Al darle la vuelta encontró una frase escrita a mano. Como las estrellas de mar, nuestros hijos siempre encontrarán el camino de regreso a casa. Era una frase que repetía vuestro abuelo cada verano, explicó Carmen. Alejandro contempló la fotografía durante largo rato. Después llevó la mano hasta la estrella de mar tatuada junto a su clavícula. Comprendió que aquel dibujo no era solo un recuerdo. Era el último hilo que lo unía a su historia. Días después, mientras ordenaban fotografías familiares, Lucía tomó una imagen donde aparecía Carmen muchos años atrás. La niña guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista. Papá, si la abuela te buscó durante tantos años, ¿por qué sigues pensando que nadie te quiso? La pregunta lo golpeó con fuerza. Alejandro no respondió, porque en el fondo sabía que Lucía tenía razón. Había pasado demasiado tiempo aferrándose al dolor. Aquella noche permaneció despierto durante horas. Releyó algunas cartas. Pensó en Isabel. Pensó en Carmen. Pensó en Lucía. Y también en Fernando. Por primera vez no imaginó a un enemigo. Imaginó a un hombre anciano cargando con sus propios errores. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la ciudad, Alejandro ya había tomado una decisión. Abrió el cajón de su escritorio. La pequeña tarjeta seguía allí. La observó durante unos segundos. Luego respiró profundamente. Ya no era el niño abandonado que había crecido lleno de preguntas. Era un hombre dispuesto a enfrentarse a la verdad. Guardó la tarjeta en el bolsillo, y antes de salir de casa murmuró para sí mismo. Ha llegado el momento. Después de una noche casi sin dormir, Alejandro condujo hacia las afueras de Valencia bajo un cielo claro de primavera. Durante todo el trayecto, intentó ordenar sus pensamientos, pero las emociones seguían mezclándose en su interior. La residencia de mayores apareció al final de una avenida tranquila. Nada en aquel lugar recordaba al hombre poderoso que, según Carmen, había marcado el destino de la familia durante tantos años. Durante unos segundos, permaneció inmóvil frente a la entrada. Todavía podía marcharse. Todavía podía evitar aquel encuentro.
pero había esperado demasiado tiempo para seguir huyendo. Respiró hondo y entró. Una enfermera lo acompañó hasta una habitación iluminada por la suave luz de la mañana. Fernando Martín estaba sentado junto a una ventana. La enfermedad había transformado por completo al hombre que Alejandro había imaginado durante décadas. El cabello blanco, los hombros encorvados y la mirada cansada mostraban a alguien muy distinto del empresario dominante que conocía por las historias de Carmen. Cuando Fernando levantó la vista y lo vio, permaneció inmóvil unos segundos, como si temiera que aquella visita fuera solo un sueño. «Gracias por venir», dijo finalmente con voz débil. Alejandro permaneció de pie, intentando comprender qué sentía realmente. No encontró odio, solo una profunda tristeza por todo lo que la familia había perdido. «He esperado toda mi vida respuestas», dijo finalmente. Fernando asintió lentamente. «Lo sé». Durante los minutos siguientes hablaron por primera vez como padre e hijo. Fernando no intentó justificarse. Reconoció que el orgullo y su necesidad de control destruyeron aquello que más debía proteger. También confesó que durante años preguntó por Alejandro sin saber cómo encontrarlo. Cada recuerdo parecía pesarle más que el anterior. Alejandro escuchó en silencio. Durante años, imaginó este encuentro lleno de reproches, pero ahora comprendía que el tiempo ya había impuesto su propio castigo. Fernando había vivido décadas lejos de sus hijos, lejos de la familia que perdió. Finalmente levantó la mirada. «No espero que me perdones», dijo con la voz quebrada. «Solo quería que supieras que me equivoqué». La habitación quedó en silencio. A través de la ventana llegaba el canto lejano de algunos pájaros. Alejandro sintió que el peso que había cargado desde niño comenzaba a desaparecer. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque ya no quería seguir viviendo atrapado en él. Se acercó lentamente y tomó la mano de su padre. «No puedo cambiar lo que ocurrió», dijo con serenidad, «pero sí puedo decidir qué hacer con mi futuro». Fernando cerró los ojos durante un instante y apretó suavemente la mano de su hijo. Ninguna otra palabra parecía necesaria. Ambos comprendieron que acababan de cerrar una herida abierta durante décadas. Semanas después, una cálida tarde de primavera envolvía Valencia. La mesa estaba preparada en casa de Isabel. El aroma de la cena llenaba cada rincón del hogar. Las trillizas jugaban junto a Lucía, mientras Carmen observaba la escena desde su silla con una sonrisa tranquila. Alejandro contempló a todos en silencio. Durante gran parte de su vida creyó que estaba solo. Había levantado muros para protegerse del dolor. Y sin embargo, allí estaba, junto a una madre que nunca dejó de buscarlo, una hermana que dedicó más de 30 años a encontrarlo, y una hija que le enseñó a mirar la vida con esperanza. Lucía se acercó y tomó su mano. «¿En qué piensas, papá?» Alejandro sonrió. Miró la pequeña estrella de mar tatuada junto a su clavícula. Ahora comprendía su verdadero significado. Al igual que una estrella de mar, encuentra siempre el camino de regreso al océano. Algunas familias logran reencontrarse incluso después de haber sido separadas por las tormentas de la vida. «Pienso que estamos exactamente donde debemos estar», respondió, mientras las risas llenaban la casa. Alejandro comprendió algo que había tardado 42 años en aprender. La familia no está formada por personas perfectas. Está formada por personas que, pese a los errores y al paso del tiempo, encuentran el valor para volver a buscarse. Y aquella noche, por primera vez desde que tenía memoria, se sintió verdaderamente en casa. Y así, después de décadas de silencio, heridas y preguntas sin respuesta, Alejandro comprendió que algunas puertas del pasado no se abren para revivir el dolor, sino para encontrar la paz. El reencuentro con su madre, su hermana y, más tarde, con su padre, no devolvió los años perdidos, pero le permitió construir algo que creía imposible: un hogar sostenido por el perdón, la comprensión y el amor sincero. Personalmente,
Creo que esta es una de las lecciones más valiosas de la vida. Nunca es demasiado tarde para tender la mano cuando aún existe el deseo de reconciliarse. Si esta historia te ha gustado y ha tocado tu corazón, escribe un número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorarse, o deseas compartir tu opinión, deja un número 0. Me encantará leerte. La gran enseñanza de esta historia es que todos merecemos ser amados, pertenecer a una familia y recibir una segunda oportunidad para sanar lo que quedó roto. La bondad, la comprensión y el perdón valen mucho más que el orgullo, el dinero o la posición social. Muchas veces, la felicidad aparece cuando dejamos de mirar nuestras propias heridas y comenzamos a comprender las de los demás. Como una luz encendida junto a una ventana en medio de la noche, un gesto de amor puede guiarnos de regreso a casa cuando creemos haber perdido el camino para siempre. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para compartir una reflexión sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Tómate un momento para pensar en las personas importantes de tu vida, porque, al final, el verdadero hogar no siempre es el lugar donde nacemos, sino aquel donde todavía hay alguien dispuesto a esperarnos.